Bienvenidos un día más al canal. Yo soy El Punto Intermedio y hoy os traigo uno de los podcasts más completos, profundos y reveladores que vamos a tener en este canal. La historia completa de la rivalidad entre iPhone y Android desde sus orígenes más tempranos, antes incluso de que Apple y Google anunciaran sus sistemas operativos, hasta la situación actual en 2026. Vamos a viajar desde 2004, cuando los smartphones no tenían pantallas táctiles, pasando por el impacto del primer iPhone en 2007, la respuesta de Android con los primeros dispositivos de HTC, la evolución brutal de ambos ecosistemas, sus puntos fuertes, sus debilidades, la guerra por el rendimiento, las cámaras, la seguridad, la innovación y la inteligencia artificial. Hablaré de compañías como Samsung, Google Pixel, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Oppo, de cómo se convirtieron en gigantes gracias a Android. Analizaremos cómo Apple logró posicionarse como referencia premium a pesar de vender menos unidades. Y veremos cómo ambos mundos han llegado a un punto en el que la pregunta ya no es solo ¿qué es mejor?, sino ¿qué encaja mejor con cada tipo de usuario y hacia dónde va el futuro en 2026? 1. Los años previos, cuando el smartphone no existía tal como lo conocemos. Hacia 2004-2006, el mercado móvil estaba dominado por Nokia, BlackBerry, Sony Ericsson y Motorola. En esta época, hablar de un teléfono con pantalla completamente táctil era ciencia ficción. La gente estaba acostumbrada a teclados físicos, pantallas minúsculas, cámaras muy básicas y funciones limitadas, llamar, SMS y poco más. Apple y Google trabajaban en secreto en dos ideas completamente diferentes. Apple, por un lado, buscaba diseñar un dispositivo que integrara tres cosas que ya dominaban: un teléfono, un iPod y un dispositivo para navegar por Internet. Google, por otro lado, adquirió Android Inc. en 2005, una startup que originalmente estaba trabajando en un sistema operativo para cámaras digitales, pero que rápidamente se reconvirtió en un sistema operativo para teléfonos siguiendo el ejemplo del BlackBerry. Lo paradójico es que Google no planeaba copiar al iPhone, porque cuando Android empezó, el iPhone aún no existía, pero todo cambiaría en 2007. 2. 2007. El iPhone que cambió el mundo. El 9 de enero de 2007, Steve Jobs presentó el primer iPhone. Un dispositivo que literalmente rompió la industria en dos. Era un teléfono sin teclado físico, con una pantalla multitouch que permitía hacer zoom con los dedos, navegar por Internet como en un ordenador real y una experiencia de usuario sin precedentes. Este momento marcó el inicio de la guerra moderna entre plataformas móviles. Google, al ver el iPhone, entendió que su estrategia de copiar a BlackBerry ya no tenía sentido. Detuvieron su diseño de prototipo original y comenzaron a crear un sistema operativo más parecido a lo que Apple había mostrado, pero con una filosofía distinta, abierto, flexible y con múltiples fabricantes. Así nació el Android que conocemos hoy. 3. 2008-2012, los primeros años de la batalla. En 2008 se lanzó el primer dispositivo Android, el HTC Dream. Era limitado, torpe comparado con el iPhone, pero fue el inicio de todo. Durante estos primeros años, Apple y Google tomaron caminos muy distintos. Apple avanzó de forma controlada, lanzando un iPhone por año, cuidando cada detalle. Android, mientras tanto, creció de forma explosiva gracias a múltiples fabricantes: Samsung, HTC, Motorola, LG. Esto provocó una auténtica avalancha de modelos, precios y nichos. Samsung entra en escena. En 2010, Samsung lanzó el primer Galaxy S, y ese momento marca el inicio de la mayor rivalidad dentro del propio universo Android: Samsung Galaxy versus iPhone. Samsung apostó por pantallas más grandes, más personalización y precios más variados. Apple apostó por la uniformidad y la experiencia cerrada. 4. 2013-2017. El periodo de madurez y guerra tecnológica. Estos años fueron fundamentales porque definieron la identidad de cada plataforma. iPhone se centra en rendimiento estable, ecosistema cerrado,
cámaras muy consistentes y continuidad entre todos sus dispositivos, seguridad y privacidad. Apple introdujo Touch ID, luego Face ID, y consiguió que la experiencia en el iPhone fuera extremadamente fluida incluso con hardware aparentemente menos potente. Android se vuelve gigante. El sistema operativo ya estaba en cientos de fabricantes y millones de modelos. Marcas como Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, Sony, LG, Oppo, comenzaron a competir entre ellas de forma brutal. El éxito de Android se basó en precios muy variados, libertad para modificar el sistema, innovación rápida en hardware, pantallas grandes, cámaras múltiples antes que Apple, opciones económicas para todo el mundo. Fue en esta etapa cuando Android superó a Apple en cuota de mercado global, llegando a controlar alrededor del 80% del mercado. 5. 2018-2022. La era de la superfotografía, el 5G y las baterías enormes. Aquí comenzó la guerra de las cámaras. Las marcas Android metieron sensores gigantes, zooms periscópicos, modos nocturnos avanzados, inteligencia artificial, estabilización brutal. Apple respondió con cámaras más naturales, fotografía computacional muy precisa y la famosa grabación de video que sigue siendo referencia. Otros avances clave fueron la llegada del 5G, baterías enormes en Android, la mejora en carga rápida, Android domina aquí. Los iPhone apostaron por optimización en lugar de tamaño. Android comenzó a estandarizar pantallas 120 Hz. Apple añadió 120 Hz más tarde en sus modelos Pro. 6. 2023-2026. La era de la inteligencia artificial. Este periodo marca un cambio radical. Google y los Pixel se meten de lleno en IA. Con el lanzamiento de la gama Pixel 8 y posteriores, Google empezó a incorporar funciones basadas en inteligencia artificial directamente en el teléfono, eliminación mágica de objetos, retoque de voces, inteligencia para llamadas telefónicas, traducción instantánea, generación de fotos mejoradas, correcciones automáticas. Esto empujó al resto del ecosistema Android a subirse al tren de la IA. Apple responde con Apple Intelligence. En 2025 y 2026, Apple introduce Apple Intelligence, una IA profundamente integrada en el sistema. Siri mejorado. Resumen inteligente de textos. Generación de imágenes sobria. Integración con aplicaciones nativas. Control total del dispositivo con lenguaje natural. Apple mantiene su filosofía. Menos funciones, pero más refinadas. 7. Rendimiento. ¿Quién gana hoy? iPhone sigue dominando en rendimiento puro gracias a sus chips de la serie A y M, que están entre los más potentes del mundo. Android, sin embargo, destaca en multitarea, personalización, pantallas superiores, funciones de productividad avanzadas. 8. Cámaras. La verdadera guerra. Si hablamos de fotografía, los iPhone ofrecen naturalidad, consistencia y videos increíbles. Android, especialmente Pixel, Samsung y Vivo, ofrece zoom superior, fotos nocturnas más espectaculares, IA más agresiva y más opciones profesionales. En video Apple sigue dominando. En foto, Android tiene ventaja en versatilidad. 9. Seguridad y privacidad. Apple mantiene mayor control sobre su ecosistema, con mayor privacidad por diseño. Android ha mejorado muchísimo, pero al ser tan abierto depende del fabricante. Google Pixel es el Android más seguro, pero Samsung también ha avanzado con Knox. 10. El futuro. ¿Quién ganará? En 2026 la pregunta ya no es solo ¿cuál es mejor?, sino ¿qué encaja mejor con cada tipo de usuario? Si quieres ecosistema cerrado, estabilidad y video profesional, iPhone. Si quieres libertad, personalización y variedad de precios, Android.
Si quieres IA avanzada y fotografía computacional rompedora, Pixel. Si quieres pantallas brutales y hardware premium, Samsung. Si quieres calidad-precio imbatible, Xiaomi y Realme. La batalla continúa, y lo más probable es que en 2027-2030 veamos teléfonos totalmente basados en IA, reducción enorme del peso del sistema operativo, cámaras completamente computacionales, fusión de smartphone con gafas AR, más personalización en iPhone, más seguridad en Android. Despedida. Y hasta aquí este podcast completísimo, un recorrido enorme a lo largo de casi 2 décadas de tecnología, innovación y competencia entre dos gigantes, iPhone y Android. Si quieres más podcasts sobre inversión, energía o